Amigos de Cibata. Soy su vecino, Carlos López Kramsky. Tenemos un despacho de abogados y en las últimas fechas hemos visto que se ha incrementado el número de normas y disposiciones jurídicas que se han emitido por la autoridad para atender la pandemia. En esta serie de videos vamos a tratar de desentrañar lo que está sucediendo jurídicamente y que con esto podamos tener mayor información sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer dentro de la pandemia. En primer lugar, quisiera iniciar con dos acuerdos que se publicaron el 17 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Estos dos acuerdos son muy importantes porque están relacionados directamente con la atención de la pandemia y cómo podemos sobrellevarla. El primero de ellos es un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del cual se otorga un incentivo en la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad para hogares, exclusivamente para hogares, no aplica para industriales y para grandes consumidores. Como no todos sabemos, al estar en casa pues se incrementa el uso de aparatos eléctricos, de focos, etcétera, y con eso nuestros usuarios o nosotros que somos los usuarios de bajo consumo podemos subir a una tarifa de alto consumo. La Comisión Federal de Electricidad tiene varias tarifas, la 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Y estas tarifas rigen en varias partes del país dependiendo de la temperatura promedio anual. Por ejemplo, en la 1A se aplica para los lugares en donde hay una temperatura promedio anual de 25 grados centígrados y así va subiendo hasta la 1F que se aplica en los lugares en donde existe una temperatura promedio anual de 33 grados centígrados. Tienen cada una límites y si uno se pasa de esos límites, entonces pasa a una tarifa de alto consumo en donde se incrementa muchísimo el costo de la luz eléctrica. Aquí vamos a ver un ejemplo que es de aquí, es el último recibo que nosotros hemos recibido aquí en Cibata, es de Querétaro, tenemos una tarifa 01 y como vemos tenemos un nivel de energía de consumo básico que nos cuesta 83 centavos cada kilowatt hora, pero si pasamos al intermedio, cada kilowatt hora incrementa su precio a $1. Y si subiéramos al excedente, ese peso se convertiría en 2.94 pesos. Por ello, mientras más luz consumimos, más cara es la luz y más caro es nuestro recibo. Esto, evidentemente, tiene impacto diferente en las regiones distintas del país. Aquí vamos a ver un ejemplo de una tarifa 1B, que es en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que tienen un promedio superior a los 28 grados centígrados anuales, y aquí el básico es de 83 centavos, el intermedio sigue siendo de $1 y el excedente también es de 2.94, pero sube un poquitito en cuanto a los centavos. Esta tarifa que se autorizó ahora, o este acuerdo que se autorizó por la Secretaría de Hacienda, estará vigente del 30 de marzo y hasta 7 días naturales después de que la autoridad declare el fin de la emergencia. Y consiste fundamentalmente en que la Comisión Federal de Electricidad no va a poder promediar el alto consumo que tenemos ahora en nuestros hogares para subirnos a una tarifa DAC, a una tarifa de alto consumo. Hay que estar pendientes en sus recibos que no, a partir del 30 de marzo no les suba la tarifa a una tarifa de alto consumo, y si eso llegara a suceder, pues hay que acudir a la Comisión Federal de Electricidad para hacer la reclamación. Esto es un beneficio que verdaderamente apoyará muchísimo la economía familiar y que permite que en lugares en especial como Querétaro, donde hay cierto grado de calor, pues se utilicen ventiladores, aires acondicionados, más luz, más aparatos, sin tener tanto impacto en la economía. El segundo acuerdo que quisiera comentar con ustedes hoy fue emitido por la Secretaría de Salud y es relativo a cremación de cadáveres. Dios no lo quiera, que no tengamos a nadie fallecido en nuestros amigos, en nuestras familias, pero es importante saber este tipo de cosas. La Ley General en materia de desaparición forzada
prohíbe incinerar, destruir o desintegrar los cadáveres cuya identidad se desconozca o que no hayan sido reclamados. En especial, esta prohibición se da solamente para aquellas personas que pues fallecieron y son encontrados sus cadáveres en algún lugar sin que se sepa quiénes son, no tienen identificaciones, no hay forma de saber quién es, de quién se trata, no tienen familiares que vayan a reclamarlos, y entonces por eso, para preservar la posibilidad de que los familiares encuentren a esta persona en algún momento, se tiene la prohibición en la Ley General en materia de desaparición forzada para incinerarlos, cremarlos o destruir los cadáveres. En este acuerdo que está emitiendo la Secretaría de Salud se prohíbe a todas las autoridades municipales, estatales y federales durante la pandemia incinerar cuerpos no identificados o reclamados ni inhumarlos en fosas comunes. Hemos visto ejemplos como en Nueva York, en donde las autoridades están inhumando, están enterrando cuerpos en fosas comunes. Bueno, aquí nuestra ley general prohíbe hacer eso, y este acuerdo que se acaba de emitir también está ratificando la prohibición. Y en Querétaro nos pega, nos impacta porque al inicio de la pandemia el gobierno del estado dispuso, a través de un acuerdo también, que todos los cadáveres de las personas que desgraciadamente fallecieran por COVID-19 tendrían que ser incinerados y no se podían velar y no se podían inhumar. Esta disposición va a seguir aplicando siempre y cuando la persona fallecida haya sido reconocida por sus familiares o se sepa de quién es. Cuando las autoridades encuentren un cadáver en alguna calle, en algún lote baldío o en algún lugar público, y no se tenga la información de quién es y tampoco se tenga información sobre sus familiares, las autoridades, incluso en Querétaro, no podrán cremar ese cadáver. Esto ha causado mucha confusión porque incluso ha habido medios de comunicación que decían que la prohibición era para todos los casos, y no es así. En Querétaro vamos a tener esta dualidad. Se van a seguir cremando, de acuerdo con el acuerdo del gobierno del estado, los cadáveres de las personas que fallezcan en los hospitales y que hayan sido plenamente identificadas, y las que no hayan sido identificadas, entonces se van a tener que resguardar los cadáveres hasta el momento en que alguien los reconozca. Esto es todo por ahora. Esperemos que les haya servido la información. Vamos a seguir subiendo temas de interés de la pandemia. Hay mucha información que se está generando todos los días, y si quieren seguirme, mi Twitter es @clopezkramsky, y en YouTube pueden suscribirse al canal para poder recibir las actualizaciones de los nuevos videos que vayan subiendo. Gracias y hasta luego.